Buenos días para todos. Damos unos minutitos más para que se termine de sumar la gente y ya empezamos con esta charla. Bueno, muy buenos días para todos los que se han sumado y para los que vendrán o para los que lo estén viendo en diferido. Mi nombre es Francisco Preve, trabajo como especialista de inversiones para Banco Itaú. Hoy nos acompaña en este ciclo de charlas Ignacio de Lañona, que es director regional de MFES, responsable de gestionar las relaciones de la empresa con el comercio minorista y con los clientes institucionales en la región, especialmente en Argentina y Uruguay. Ignacio, Nacho, bienvenido. Gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo y como siempre lo has hecho a lo largo de todos estos años. Te invito a que empecemos por contarle a nuestros clientes que seguramente ya conozcan, pero refrescar qué es MFES. Hoy la charla vamos a hablar un poco primero de qué es MFES para entender también de ti y del fondo. Después vamos a hablar un poco de mercado, qué está viendo MFES, qué está pasando en general, para después sí meternos de lleno en el fondo Global Total Return, que creo que es una propuesta balanceada que hace sentido en carteras diversificadas. Bienvenido, Nacho. Bueno, Fran, gracias a Itaú y gracias a la gente que está participando eh, del call. Un breve repaso de qué es MFES. Para quienes no lo conocen, MFES abrió oficinas en Argentina ya hace más de 30 años. En el 2022 nos mudamos a Uruguay, pero desde acá cubrimos varias de las regiones, tenemos Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Perú, es decir, todo lo que es el cono sur está cubierto desde acá. Pero bueno, tenemos una presencia por ahí hace mucho tiempo en la región y creo que fuimos uno de los pioneros en venir a Latinoamérica. Yendo a eso un poco, es más allá de ser los pioneros en Latinoamérica, MFS es uno de los pioneros dentro de lo que es la gestión activa o los asset managers. Para quien no lo conoce, MFS se fundó en el año 1924. El año pasado cumplimos ya 100 años en el mercado, creo que fue un hito, porque puede ser que hubieron, o puede ser no hubieron un montón de compañías que se crearon hace mucho tiempo, o se fusionaron, o se transformaron en otras, o quebraron. Sin embargo, MFES muestra lo que es la consistencia y hace cuántos años que está gestionando plata para sus clientes, que creo que es un hito ya ir 101 años haciendo esto. No cualquiera subsiste a tantas crisis que hubieron en el mercado, algunos quedan en el camino. Y lo que muestra esto que es una compañía sólida que piensa mucho en el inversor y que intenta proteger el capital de los mismos. A grandes rasgos, no quiero aburrir mucho con esto, pero bueno, MFES tiene varias de las de oficinas de research. Como van a ver, no está mencionada acá la oficina que tenemos en Uruguay, simplemente porque nosotros somos las oficinas de comerciales, de distribución. Estas son las oficinas de inversiones. Lo que pueden ver es que hay casi 8 oficinas de inversiones todo a nivel mundial, hay 125 analistas, hay 98 portfolio managers, 16 analistas cuantitativos y 38 traders.
Y un poco para que tengan datos de qué maneja MFES. MFES a fin de junio, del 25 de junio, estaba manejando 635 billion o 635.000 millones de dólares, un número bastante importante, y en donde hay una gran parte que te muestra que son multiestrategias, que es donde vamos a conversar un poco más hoy, que después voy a entrar. Pero dentro de lo que es multiestrategias o fondos balanceados o combinación de varios activos en uno, MF maneja casi 98 billones, es decir, 98.000 millones de dólares en esos activos. Así que no me quiero extender mucho más, pero bueno, comentarles a quienes no conocen un poco qué es MFS. Perfecto, Nacho. Y ahora pasando un poco a mercado, bueno, ¿cuál es el view de MFS? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Dónde ven oportunidades y sobre todo dónde ven que haya un poco de fragilidad en los mercados? Hemos visto que en el último tiempo hay titulares o muchísima información que a veces se contradice, depende de quién lo diga. Pero bueno, ciertamente la inteligencia artificial y todo, y ese mercado está en boca de todo el mundo. ¿Cómo esto puede afectar a los mercados y a los inversores individuales de a pie como somos nosotros? Eh, Yendo un poco, nosotros intentamos aislarnos, ¿no? de lo que son los ruidos hoy o coyunturales, ¿no? Cuando uno mira un poco lo que es la historia, tuvimos un montón de crisis, tuvimos momentos de volatilidad, sin ir más lejos este año. En el mes de marzo los mercados llegaron a estar casi 20% negativo y hoy tenemos un S&P que está casi 14% positivo. Lo que digo es, a la larga, lo importante es tener buenas compañías que puedan subsistir en el tiempo y generar un retorno compuesto. Porque yo siempre voy a lo mismo, creo que las proyecciones que hacen la mayoría de los bancos o forecasts que hacen, generalmente las están corriendo cada 3 meses. Nadie acerta ni cuándo baja la tasa de la Fed, que este año hablaban de 7 veces, va a 2, puede ser que sean 3. ¿Cuál es el tope del S&P? Gente decía volvía a 3.500, está en 6.000 y pico. Es decir, es muy difícil de predecir. Sí quiero tomar algo en consideración, desde el 2000 a la fecha tuvimos pandemia, tuvimos una guerra de Rusia y Ucrania, y sin embargo, si uno mira el promedio de los portafolios, tuvo retornos muy atractivos, ya sea en renta fija o en renta variable. Entonces, lo que intento es aislarnos un poco de los ruidos de hoy y intentar invertir para los próximos 5 a 10 años. Es decir, no mirar las carteras día a día, porque es muy difícil sacar el timing de cuándo invertir. Siendo un poco a mercados, como vos decís, creo que vimos este año una rotación un poco más hacia activos globales en lo que es la parte de equity. Veníamos me animo a decir que de post-crisis financiera hasta el año pasado, Estados Unidos fue el gran ganador, el equity de Estados Unidos fue el gran ganador y fue impulsado por lo que es tecnológicas, que puede continuar, nadie sabe, esa es la verdad, pero lo que vos nombrabas, Fran, de todo lo que es la inteligencia artificial, está llevando al mundo a otro nivel, a otra escala. Mi duda es, yo creo que, o nuestro video también es una opinión más personal, ¿no? Digo, es verdad que la inteligencia artificial va a llevar esto a otra escala, te hace mucho más eficiente, te hace ser más productivo, un montón de cosas que integrado a lo que ya está, hace que las compañías ganen más plata. El tema es a qué velocidad se puede hacer eso. El mercado está contando que esto va a ir muy rápido y puede ser, pero si no va tan rápido, hay que tener cautela. Y para eso creo que hay oportunidades fuera de Estados Unidos también para invertir, donde hay compañías por ahí más estables que por ahí no tienen el crecimiento que hoy tienen por ahí las compañías tecnológicas, pero que tienen flujos estables, que tienen márgenes seguros y que sabes que van a seguir creciendo de una manera un poco más estable, no a los niveles que puede crecer una compañía growth, pero sí con un compounding atractivo para los inversores finales. Eh, con esto no digo de vuelta, digo, nadie sabe dónde, sinceramente, decir cuál es el timing que va a sacar. No es que hay que salir de Estados Unidos y hay que entrar a equity global. Sí, la historia muestra que tener una diversificación en la cartera está atractivo. Hay valores atractivos fuera de Estados Unidos en la parte de equity que tendrían que empezar a traccionar si China empieza a funcionar, si Alemania empieza a gastar en defensa como pensaba, si infraestructura empieza a funcionar fuera de Estados Unidos, es decir, hay que crear puentes, hay que crear aeropuertos, carreteras, hay un montón de cosas, hay un plan para crecer que tendría que andar
y ni hablar de los mercados emergentes. Y yendo un poco a lo que es renta fija, porque no quiero, viste, saltar porque hablamos todo de equity, que para mí es uno de los motores del performance de los clientes, está la renta fija. Y la renta fija hablamos de qué va a pasar con la Fed, cuándo va a bajar Powell las tasas. Y de vuelta, yo este año arrancaron y decían que iba a haber 7 bajas de tasas y no las hubo. Lo que sí creo es que la inflación en cierta medida está controlada. Algunos pueden decir que es 2,9, 3,1, depende. Que está tendiendo a la baja, sí. Es difícil que vuelva a lo que quiere la Fed de niveles de 2, pero están en unos niveles relativamente controlados. Tuvo un salto, obviamente por las tarifas que impuso Trump, pero sí vemos algo que está un poco estabilizado. Lo que hace un poco de ruido es el Continuing Job de Solicitations. Lo que dice es la persona que solicitó un recurso a amparo el mes pasado está volviendo a solicitarlo este mes, un beneficio. Y eso viene creciendo y es algo que a la Fed le puede preocupar. Entonces yo no sé si la Fed va a bajar ahora en diciembre 0,25, algunos dicen que sí, algunos que no. La verdad que es difícil, el mercado lo que está apreciando. Pero sí, por ahí en los próximos 12 a 18 meses van a haber bajas de tasas. ¿Por qué? Porque la inflación está controlada y el desempleo está subiendo de a poco. Entonces, para reactivar la economía, eso tendría que suceder. Y, y yendo a eso, la renta fija está atractiva en términos nominales porque estás con un buen cupón en la mayoría de los asset class, pero la diferencia entre lo que vos tenés en el Treasury y la mayoría de renta fija está en sus valores mínimos. Entonces, ahí está lo que decimos de riesgo de oportunidad entre tomar renta fija, no grado de inversión, contra tomar por ahí un Treasury. Ahí, Nacho, nombraste dos cosas que quiero remarcar y subrayar. Lo primero que decías era, bueno, hay momentos de volatilidad, pero hay que pensar el portafolio en un contexto de 5 a 10 años. Eso es importante tenerlo en cuenta también a la hora de empezar a invertir, porque hoy la volatilidad se llama inteligencia artificial, pero en otro momento se llamó de otra manera, y para adelante probablemente sigamos viendo esto bajo otros nombres. Por eso a nosotros nos gusta remarcar, y está bueno que vos lo hayas dicho, esto de en el contexto de un portafolio pensarlo para el largo plazo, porque primero que el timing es imposible de hacer, hay suficiente evidencia de que eso es imposible, pero además también porque el costo de oportunidad de salirse en un buen día es muy alto y el mercado tiene buenos días muy impredecibles. Pero el costo de perdérselos es altísimo, entonces es bueno que lo hayas remarcado. Y por otro lado, también hablabas de la diversificación, esto de que nos fuimos mucho a la renta variable y me trajiste de nuevo a la renta fija para hablar de las dos cosas. Creo que estuvo muy bien porque además habla de la diversificación en el contexto también de un portafolio para cualquier inversor individual, ¿no? Que piense en el asset class de la renta variable, pero también que considera la renta fija para complementar esa renta variable y que le haga de catalizador para los momentos de volatilidad. Así que gracias Nacho por esta introducción y si te parece vamos a hablar de un fondo que un poco usa esta idiosincrasia que venimos hablando de diversificar, pero también de pensar en el largo plazo para, bueno, incorporarlo a carteras diversificadas que tiene sentido incorporar. Sí, coincido y por ahí algo antes de entrar al fondo, lo que vos decías, Fran, es uno tiene que lidiar con lo que son sus impulsos. Y creo que en el último tiempo estamos bombardeados de información absolutamente todos. Es decir, estamos pensando en el microdato de algo y no nos permite aislarlos, hacer un paso atrás y mirar verdaderamente hacia dónde quiero, cuál es mi objetivo de inversión. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque cuando el mercado corrige, la gente se asusta y vende. Y cuando los mercados están en picos máximos, está probado que la gente es cuando ingresa, cuando tendría que ser a la inversa. Y el tener un portafolio balanceado, que es un poco lo que vamos a hacer, te permite ir navegando los mercados de una manera un poco más tranquila y sin tener esos sobresaltos de por ahí que el mercado caiga 20% y tampoco tener esas subas de 30-40%. Pero hay un dato que a mí me encanta y voy a eso, es si vos, ¿cuál es tu objetivo? Pero si vos durante 10 años tenés un retorno del 7% compuesto, duplicás la plata. Es decir, en 10 años vos invertiste 100, si tenés un retorno de 7 compuesto, tenés 200 en 10 años. Y eso es lo que uno tiene que ver. Digo,
¿Para qué tiene la inversión? Si es un refugio de su plata para su jubilación, para pagar, no sé, la educación de sus hijos, para algo. Entonces, no tenemos que salirnos de ese contexto y creo que un portafolio balanceado ayuda a intentar mitigar ese bombardeo de información que uno recibe y que lo gestiona directamente los managers. Bueno, el fondo, como les comentaba, se llama el Global Total Return. Es uno de los fondos más antiguos que tiene MFS, tiene más de 30 años de track record. Y un poco acá quiero explicar un poco qué busca el fondo. El fondo busca una diversificación entre acciones y bonos y evitar una concentración geográfica. ¿Qué quiero decir? Que es un fondo que puede tener acciones y bonos en el mismo lugar y que está diversificado a nivel geográfico, porque tiene Estados Unidos, tiene Europa, tiene mercados emergentes, tiene Japón. Es decir, en la parte de equity está totalmente diversificado y en la parte de renta fija tenemos lo que es investment grade corporativo. ¿Qué es? Es el mejor grado de inversión después de un bono del Tesoro americano. Compañías que pueden tener esto, Apple, Amazon, Google, es decir, son compañías conocidas en la parte de la renta fija que tienen calidad crediticia investment grade. ¿Qué busca tener el portafolio? Esto mismo que les he ido diciendo, perdón. Una rentabilidad que ajuste al riesgo parcialmente competitivas. ¿Qué quiere decir? Tenemos obviamente la parte de equity, que va a ser el factor que me va a generar mayor ganancia en el largo plazo, pero voy a tener la renta fija que me va a ayudar a mitigar la volatilidad de los mercados. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el equity corrige, lo que sube es la renta fija. La gente se asusta, vende acciones y compra bonos, que es un lugar más seguro. Salvo en el 2022 que corrigió el mercado, corrigieron las acciones y corrigió la renta fija conjunta. ¿Y qué sirve? Es decir, bueno, para mí, como decía, es una forma de diversificarse a nivel global, alocando tu capital de una manera responsable y dejándole a alguien que te lo esté gestionando y que pueda elegir entre bonos o acciones y siempre intentando protegerles el capital de, de los clientes. ¿Y por qué voy un poco a esto? Voy a intentar hacer un poco, bueno, no se puede ver, pero ampliarlo un poco más el zoom. ¿Qué quiero mostrar acá? Es decir, estos son todos los asset class que hay, o la mayoría de los asset class, donde tenemos large cap en verde, más oscuro, large cap value, small cap, en negro es el diversify portfolio, en amarillo cash, en violeta commodities. Y lo que quiero mostrar esto es desde el 2005 al 2024, cómo performó cada asset class. Nosotros Acá vamos a lo que ver está cada... bueno, Nacho, te corto un poco, Sí. es ver, independientemente de lo que diga cada cuadrado, seguir los colores, ¿no? Y la importancia del negro en el medio, cómo acompaña. Pero digo, sobre todo para los clientes, no se enfoquen en intentar leer, que sé que es difícil, No, no, sino por más eso. bien el código de colores los va a ayudar. Exacto, gracias, Fran. Por eso quise hacerle zoom, pero no me dejó. Pero va eso a lo que decía Fran, es decir, un portafolio diversificado, como es el Global Total Return, o como son un montón de balanceados que hay en la industria, no me refiero solamente a esto, te ayuda a ir más por el medio, para ver qué es por el medio. Mientras que por ahí tenemos casos en donde los commodities, que es Violeta, el Violeta en el 2005 fue el activo que más rindió y en el 2006 fue el activo que menos rindió. Y van a ver la volatilidad que te va generando. Entonces, tener un portafolio diversificado con una combinación de bonos y acciones te ayuda a ir por el medio de las inversiones, como veníamos diciendo. Por ejemplo, el anualizado de los últimos 20 años, si teníamos un portafolio diversificado, fue 6,22. Mientras que obviamente el Large Cap fue casi 7,89 y donde el Large Cap fue 12,56, pero con una volatilidad mucho mayor. Como van a ver acá, en el 22 perdieron casi 30%. Y hay que estar dispuesto a perder 30%. Entonces, eso es lo que busca el fondo, como recién les comentaba. Es un fondo, como hablábamos, que tiene bonos y acciones, tiene una diversificación geográfica y lo que ayuda es generar la ganancia con la parte de equity, el crecimiento y con la parte de la renta fija intenta mitigar esa volatilidad que hay en los mercados. Vamos más al foco puntual de qué hace el fondo, ¿no? El fondo es un fondo que invierte 60% normalmente en acciones y 40% en instrumentos de renta fija. ¿Qué quiere decir? En bonos, es decir, 60 de equity y 60 de renta fija. 60 acciones y 40 de renta fija. ¿Cuál es su índice o cuál es su objetivo? Superar a lo que es el MSCI World, que es
el índice de acciones globales, 60% de eso y un 40% del Bloomberg Global Aggregate, que son los bonos a nivel global investment grade corporativos. La idea del fondo es tener esa combinación de 60-40 y superar a lo que son los índices de referencia. ¿Cómo lo hace? Hay muchos que te van a decir, che, miro el mercado de arriba para abajo y elijo qué acciones quiero. Bueno, nuestra forma de mirar es al revés, el mercado de abajo para arriba, es decir, buscamos qué opciones hay de abajo para arriba y después obviamente metemos lo que son los riesgos que hay políticamente o los riesgos que hay en cada región para ver si esas acciones o esos bonos puntualmente sirven para el portafolio. Pero este approach es mirar de abajo para arriba. ¿Y cómo lo hacemos? Con esas 9 oficinas que hablábamos recién de research que tenemos y con los más de 130 analistas que hay sentados a nivel mundial. Fran, avísame si viene siendo claro, si necesitas algo distinto Sí, yo o vamos, te pero vayan te corto si cortándome veo. cuando quieran. Como Totalmente. decíamos, es un portafolio, recién hablamos que queríamos estar diversificado. ¿Por qué? Porque el gran ganador de la historia fueron las acciones, pero tenés volatilidad y por otro lado, la renta fija te ayuda a mitigar esa volatilidad. Entonces el fondo es un fondo que tiene generalmente 60% en equity, como recién hablamos, y 40% en renta fija. En renta variable, ¿qué tiene? Tiene compañías sólidas, con buenos balances, con buenos cash flows, compañías de renombre que tienen ventajas o que son líderes en sus segmentos. ¿Y cómo las elegimos? Las elegimos en un proceso, como decimos, de bottom-up, es decir, de abajo para arriba. Es decir, buscamos qué compañías nos gustan, dónde están, y eso nos da la coyuntura en dónde va a estar invertido. Si tenemos algunas en Estados Unidos, algunas compañías en Europa, algunas compañías en Japón, algunas compañías en mercados emergentes, y eso nos da como ese portafolio que decimos está diversificado a nivel, si querés, mundial o en regiones. Y por el otro lado tenemos lo que es la renta fija, que ¿qué buscamos? Buscamos deuda generalmente con calificación investment grade. No tiene nada que sea below investment grade. ¿Qué quiere decir? No tiene high yield, no tiene mercados emergentes que sean below investment grade. Son bonos corporativos, bonos soberanos y algo de mortgage-backed securities dentro del portafolio. Pero todo tiene que ser investment grade. Me vas a decir por qué investment grade. Porque, como veníamos diciendo, si bien un high yield, un emerging market rinde más que un investment grade, tiene una correlación muy alta con el equity. Entonces, si el equity empieza a caer, es muy probable que high yield o emerging market corrija y corrija hoy tiene una correlación alta con lo que es el equity, mientras que lo que es investment grade no tiene una correlación tan alta. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces cuando el mercado de equity cae fuerte, por ahí la renta fija sube o se mantiene más flat y nos ayuda a que las caídas no sean tan graves, mientras que si yo tuviera algo de high yield o algo de mercados emergentes, seguramente van a caer la parte del equity y también los bonos me van a caer. Entonces, por eso es que el approach es 60% investment grade, 40% investment grade corporativo, 60% de acciones globales, generalmente más del foco value. Ahí te corto. Bueno, lo primero con la salvedad del 2022, obviamente, que fue un año muy atípico y no se suele dar esta correlación de la que hablábamos, de que el investment grade corporativo descorrelaciona un poco la renta variable. Eso se da y se ha dado a lo largo del tiempo. El 2022 fue más bien una excepción a la regla. La pregunta concreta es, hablábamos de los spreads o eso, la diferencia entre lo que paga el bono del Tesoro americano con los bonos corporativos, que me decías que están mínimos, pero hablando de esos mínimos, a nivel nominal, ¿cuánto está pagando un bono corporativo respecto a lo que históricamente pagaba? Más allá o salvando la distancia con con el bono del Tesoro americano, para entender también cuánto de nominal hay ahí de oportunidad versus lo que hubo a lo largo de la historia, pensándolo o intentando separarnos de la visión treasury centrista de decir cuánta diferencia tengo respecto del treasury y pensando en números nominales. Y yo lo pongo a modo de ejemplo, es decir, hoy por ejemplo el Treasury a 10 años de Estados Unidos está a nivel de 4,10, no quiero errar, pero el investment grade corporativo puede estar en 4,80, 4,90, 5, es decir, depende qué tipo de activos, pero está bueno lo que vos decís, Fran, vamos, no nos olvidemos que vamos a lo que fue
hasta el 2022 que subieron las tasas. Eso mismo te estaba rindiendo abajo de 4 un investment grade corporativo y los treasuries estaban abajo de 3. Es decir, hoy estás con un carry mucho mayor o un nominal mucho mayor a lo que tuviste en los últimos 10, 12, 15 años. Entonces, sigue siendo un punto atractivo de partida. Es decir, como antes venía un cliente y te decía, soy ultra conservador, no me gusta, y vos ibas a buscar un bono del Tesoro Americano y te estaba rindiendo abajo de 3. Hoy un bono del Tesoro Americano a 10 años te está rindiendo 4. Entonces, tu punto de partida hoy es otro el nivel. Y cuando voy a spreads es, si históricamente un bono, no sé, vamos a decirlo, el investment grade, un bono del Tesoro Americano rendía 2,5, y por ahí emerging market te rendía 6,5, 7. Y vos decís, bueno, tenías casi 400, 450, 500 puntos arriba de un bono del Tesoro Americano. Hoy te está rindiendo 300 puntos arriba de un bono americano, perdón, de un bono de un treasury. A lo que voy es, no digo que esté ni mal ni bien, pero si yo quiero hacer un approach balanceado y quiero tener equity, quiero tener algo que me haga de soporte si el mercado cae, creo que hace más sentido tener algo investment grade en las carteras. A mí emerging market, de vuelta, digo, son activos que no digo que no hay que salir, ni que hay que estar underweight. Simplemente que para este tipo de estrategias me parece que el que te hace verdaderamente de colchón o de buffer o de aguante es lo que es investment grade corporativo. Excelente, excelente, gracias. Y va un poco justamente ahí a lo que estaba mostrando es, si yo tengo el MSCI World, el equity puro, es decir, el índice de acciones globales, va a ser que la volatilidad es 15. Mientras que en un portafolio balanceado, la volatilidad es 10. ¿Qué quiere decir? Cómo se va moviendo el precio del activo. Entonces, si el precio del activo hoy tengo menos volatilidad, va a ayudar a que la gente pueda pasar esos momentos de riesgo. Es decir, de vuelta, cuando el mercado cae 20, si caigo menos, la gente se va a asustar menos. Entonces, acá va justamente cuál es el fundamento de estos activos. Tener menor volatilidad en los portafolios. Dejas plata en el camino, claramente, si tuvieras todo equity, pero te ayuda a evitar esos impulsos que uno tiene y lograr de esta manera los objetivos que plantean. Em, Eso es un poco, a ver cómo decíamos. Entonces, a ver, en resumen, ¿cuál es la estrategia? Es un fondo con acciones globales de buena calidad, casi 60% de portafolio y 40% en bonos investment grade corporativos. Ahora voy a entrar un poco qué acciones tiene ahí adentro y cómo selecciona el fondo las acciones y un par de ejemplos, ¿no? Buscamos acciones que tengan una mayor calidad, que son negocios de calidad, que tienen larga historia de éxito, franquicias sólidas y duraderas, balances sólidos, generación de flujo de caja libre, equipos de gestión sólida. ¿A qué me refiero? Son esas compañías que uno conoce, ahora les voy a mostrar un par de ejemplos, que son compañías que estuvieron en el mercado por los últimos 20, 30 años y que, sin embargo, pasan los años, pasan las crisis y las compañías siguen estando estables, como bancos de primer nivel, como compañías farmacéuticas de primer nivel. No son esas compañías growth, no vas a encontrar en este portafolio, sí compañías más tradicionales como Johnson Johnson, UBS, Nestlé, son todas compañías que si yo les nombro, les resuenan y las van a conocer. ¿Por qué? Porque son compañías que son líderes en su segmento y eso es lo que busca el fondo. Después, obviamente, para elegir esas compañías buscan, a ver, miles de métricas que están los flujos de caja, cuáles son los price earnings, cuál es el nivel de ventas que tienen, qué dividendos pagan, qué rentabilidad dejan. Es decir, hay un montón de datos que miran cuando están analizando estos 130 analistas. Potencial de mejora es no simplemente que compro compañías que no me gusten, digo que tengan un flujo estable, sino que también tienen que tener un crecimiento, pero no por esos crecimientos exponenciales que tienen las compañías growth, sino que tengan un crecimiento sostenido y un énfasis en el accionista. ¿Qué quiere decir? Que los managers o los directores de esas compañías estén del lado del accionista final. Es decir, que tomen decisiones en base a lo que son los accionistas y no a ver si tengo que repagar una deuda. Es decir, buscar el mejor interés para los accionistas quiere decir para ustedes. Entonces, buscamos ese tipo de compañías que tengan una mayor calidad,
tengan expectativas reducidas de mercado, potencial de la mejora y un énfasis en el accionista. Esos son los 4 principales motores que tiene. Ahora bien, una vez que seleccionan esas compañías, como digo, MFS analiza más de 4.000 compañías, lo que vemos es, la compañía entra a comprarse o no, nos gusta, tiene buenos fundamentos, entra dentro del scoring de los portfolio managers, creen que puede ser algo que le genere valor al accionista final, perfecto, la eligen y la meten dentro del portafolio. Y después lo que hay que ver es en qué porcentaje la metemos, ¿no? Porque también no sería lógico que si hay una compañía que me encanta que pueda tener el 30% del portafolio. Porque el error, porque perdón, el análisis nuestro puede tener un error y si yo tengo una sobreconcentración en una acción, puedo perjudicar todo el retorno del portafolio. Entonces, tengo que ver cuál es la oportunidad, qué me gusta de la compañía y en qué porcentaje la voy a meter en el portafolio. Y en eso miro mucho porque recién hablamos que la idea es mitigar riesgos y crecer a un valor sostenido o constante, algo, un nivel lógico. Entonces, para eso tengo que mitigar los riesgos. Y los portfolio managers dentro de MFS entran todos los días a la oficina y reciben un papel con el nivel de riesgo que tiene su portafolio. Si tiene una sobreconcentración en una acción, por eso digo que cómo lo va a armar el portafolio, le tocan la puerta y dicen, mira, estás pasando los límites de riesgo. ¿Por qué? Porque si vos pasás los límites de riesgo, tu tesis puede estar mal y puedes perjudicar de una manera muy grave a los clientes. Entonces, hacemos mucho énfasis en ese riesgo. Y por otro está, bueno, obviamente el análisis de venta. Cuando las compañías llegan o el precio de las compañías llegan a un valor, es donde se decide bajar exposición o reducir exposición en esas acciones. Ahora bien, yendo un poco a lo que hablábamos, era, ¿qué es? Es un fondo, como decimos, más acciones value. Te diría de las típicas growth, solamente tiene Microsoft, que no la considera como una compañía growth para portfolio managers que tiene, pero tenemos Pfizer, Johnson Johnson, Roche, National Grid, UBS, Charles Schwab. Van a ver que son todos compañías que uno conoce en su gran mayoría. Pero lo bueno es que son compañías todo a nivel global y como yo digo, dentro de este portafolio ya estás diversificado. ¿Por qué? Porque el 54% de las acciones que tiene están dentro de Estados Unidos, el 20% está en Europa, el 7% está en Japón, casi el 10% está en el Reino Unido, en Asia el 1.2% y en mercados emergentes tiene el 6.4%. Entonces, estamos diversificados por sectores y también estamos diversificados en los distintos países y en las distintas monedas que existen. ¿Por qué? Porque pongo un dato, es el fondo no hedgea las monedas. Si bien la denominación es en dólares del fondo, tiene parte o exposiciones a monedas eh, que creo que es parte de la diversificación de un portafolio global. Entonces, bien, pongo un punto ahí en la renta variable para decirles, son negocios de calidad, tienen que tener buenos números, tiene que tener un crecimiento y la empresa tiene que estar de nuestro lado. ¿Cómo lo armamos? Ya lo expliqué. ¿Qué posiciones tiene? Tiene financieras, consumos básicos, atención sanitaria, bueno, energía, servicios públicos, industriales, materiales. Son todas compañías más desde el lado value, como decimos, y tiene una diversificación por regiones, es decir, por países, está bastante diversificado según los distintos sectores. Te hago una pregunta ahí, Nacho. En la anterior mostrabas la diversificación por sectores o por industria. Que nos cuentes un poco el por qué, si querés, de las dos puntas, ¿no? De por qué finanzas y por qué no tecnologías de la información. Para, bueno, entender también que el view del portfolio manager de este fondo en particular. Puntualmente como yo hablaba, es un fondo que está más enfocado a acciones value, es decir, lo que no busca constantemente el crecimiento, ¿no? Busca compañías que tengan buenos dividendos, que paguen que tengan buenos cash flows, y no así compañías que digan crezcan. El otro día, para mí, veía un gráfico que me pareció muy, muy interesante, donde te mostraba Nvidia, porque estamos hablando mucho de las burbujas y de que hay. A ver, Nvidia es una gran compañía, anduvo muy bien, yo no digo, pero por ahí no es una compañía para
para este fondo. Cuando vos ves los earnings de Nvidia o el crecimiento de Nvidia fue exponencial y el precio de Nvidia fue exponencial. Venía atado a esos earnings. Pero es distinto a lo que uno está, a lo que uno tiene, a lo que uno tiene en este portafolio. Lo que buscan no son crecimientos exponenciales, sino es un crecimiento, un compounding relativamente atractivo, que esté por arriba de la media del mercado, pero que sea también estable, con flujos estables y con márgenes estables. Entonces, esas son las dos puntas. Si vos me decís, yo estoy convencido que las tecnológicas van a subir o el mundo growth va a subir, no es un portafolio para que uno esté invertido claramente, porque vas a ver que tiene un underweight muy grande a ese tipo de acciones. Ahora, Microsoft es una compañía growth, es una compañía value. Es difícil de decir. Es por ahí, algunos lo consideran growth y algunos value. De nuestro approach, nos parece que es una compañía que va más con eso, con un crecimiento por arriba de la media, con flujos más estables, siendo una compañía que está totalmente consolidada en el mercado. No quita que Nvidia en 5 años pueda hacer lo mismo, digo, pero si nos vamos 5 años atrás, la gente no hablaba tanto de Nvidia. Y hoy es el trending topic. Entonces, digo, en los últimos 5 años fue exponencial la suba que tuvo. Y generalmente esas compañías tienen por ahí suba de 50, 60, 70, pero también tienen correcciones grandes. Y lo que intentamos mitigar es esas correcciones, es esa volatilidad que les dan a los clientes. Perfecto, y me agarro de eso. Es muy bueno lo que decís de setear expectativas respecto a lo que le pido a un fondo, ¿no? El fondo tiene una idiosincrasia, tiene un modo de invertir y aparejado a ese modo también hay que ajustar expectativas cuando se invierte en este fondo. La oferta, por supuesto, que es muy amplia y a través del banco pueden conseguir fondos para cada cosa o cada actividad o cada sector o lo que fuera. Verdaderamente la oferta es prácticamente infinita. Pero es bueno que cuando uno invierte en un producto lo conozca para saber las expectativas que vienen con este producto. Este en particular es un fondo que apunta a mitigar volatilidad y acompañar al mercado en el contexto de un portafolio diversificado que tendrá a este fondo, entre otros, para, bueno, también mitigar en el contexto de un portafolio de un inversor individual. Eh, no sé, Nacho, si te queda algo por comentar del fondo o de MFS o Sí, del mercado. no, quería ahí terminar, y esta la hago rápido, hablamos en la parte de renta variable y ahora quiero dividir la de renta fija. Y se acuerdan que hablamos de la correlación o cuando el mercado caía o cuando no, cómo se comportaba la renta fija. Y acá tienen lo que es la deuda mundial y la deuda mundial high yield, a modo de ejemplo. Estos puntitos es qué correlación tiene la deuda con las acciones, con la renta variable. Entonces, yo lo que quiero mostrarles es que justamente el turquesa, te muestra que tiene una correlación de 0,42 contra las acciones. ¿Qué quiere decir? Por ahí, cuando el mercado cae 10%, bueno, la renta fija por ahí cae 0,4%. Entonces, es una correlación, mientras que si yo tuviera deuda fija de high yield, tengo una correlación muy alta. Entonces, por eso tenemos lo que es investment grade corporativo en el portafolio. Que como les decía, es hoy en la parte de la renta fija que tenemos. Tenemos deuda pública, es decir, soberanos, tenemos deuda corporativa y tenemos, bueno, mercados emergentes, pero investment grade. ¿Cuál es el yield hoy que tiene la cartera? Es casi 4% y una duración de 6,6. Entonces tenemos un activo de 60% en acciones value bien tradicionales y por otro lado tenemos el investment grade corporativo para hacer ese buffer. Este investment grade corporativo hace 4 años, 5 años rendía 2,80, 2,90. Hoy ya estamos en niveles de 4, es decir, nos está pagando mucho más la renta fija. Y en el lado del equity dejar que estas compañías sigan generando. Y voy a eso a mostrar un poco lo que decía, es decir, en los últimos 10 años el fondo rindió 6,49. Entonces, le decíamos, si en 10 años rendís 7, casi que duplicás la plata. Entonces, buscar eso, es lo que digo, es buscar ese objetivo que uno quiere, poder ponerlo, que los managers puedan hacerlo y poder generar ese compounding que uno está buscando, intentar generar un retorno atractivo para los clientes en los próximos 5 a 10 años. Pero bueno, no me quiero extender mucho más, que sé que el tiempo
es finito, así que nada, como resumen, es un fondo balanceado en donde vas a tener una exposición al equity, que va a ser un equity global, donde vas a tener compañías generalmente más desde el view value, pero vas a tener compañías de Estados Unidos, como Australia, de mercados emergentes, de Asia, de Japón, de Europa. Y por el lado de la renta fija vas a tener todos productos investment grade, corporativos, o soberanos o mortgage-backed securities que te van a ayudar a mitigar esa volatilidad cuando el equity caiga. ¿Para qué? Para que en el objetivo total puedas tener una buena experiencia y un retorno más similar a lo de renta variable que a lo de renta fija, pero con mucha menor volatilidad. Excelente, Nacho. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a los clientes que se sumaron y a los que nos van a ver en diferido. Los aliento a que si tienen alguna duda sobre este fondo o cualquiera de los que tenemos disponibles en el banco, contacten a su ejecutivo de cuenta, que puedan estar cerca de nosotros, tanto como nosotros queremos estar cerca de ustedes. Así que bueno, gracias a todos y gracias especialmente a ti, Nacho, por esta exposición. Hago, Fran, y bueno, cualquier duda nos avisan y estamos a disposición. Muchas gracias. Hasta luego.